tardes, niños y niñas del cuarto año B. Soy su profesora Ivonne Bacache y hoy tendremos nuestra clase de Historia, Geografía, Ciencias Sociales. Objetivo de la clase: reconocer la importancia de los recursos naturales del diario vivir. Trabajaremos que el AOA 9, reconocer y ubicar los principales recursos naturales de América, considerando su distribución geográfica, su uso y la importancia de cuidarlo en el marco de un desarrollo sostenible. Primero, ¿qué son los recursos naturales? Los seres humanos tenemos distintas necesidades como alimentarnos o vestirnos. Para satisfacer esas y otras necesidades, usamos productos que están en la naturaleza. A estos los llamamos recursos naturales. Un ejemplo de recurso natural es un durazno. Este se extrae de un árbol y luego lo comemos para satisfacer nuestras necesidades de alimentarnos. ¿Qué otra cosa debemos saber sobre los recursos naturales? Recurso número 1. Los recursos naturales según su origen. Algunos ejemplos de recursos naturales clasificados según su origen son agrícolas, ganaderos, forestales, marinos, minerales. ¿Conocen algún recurso natural que pertenezcan a otra categoría? ¿Cuáles son los recursos naturales? Acá tenemos al costado del libro que dice mi idea inicial. Escribe los alimentos que consumiste en el almuerzo durante la última semana. Yo tengo una lámina de un día, ¿cierto? Que el desayuno tomamos un vaso de leche con fruta y cereales. En la comida, con los pastos, con carne molida y agua de frutas naturales. En la cena, que generalmente tomamos tecito, tenemos un sándwich con queso y un vaso de leche. En el segundo dice, ¿cuáles son esos alimentos que se consumen tal como se extraen de la naturaleza? ¿Cuáles se transformaron y cómo? Acá en el ejemplo le tengo donde una niña está fuerte comiendo mucha, presenta las verduras y la fruta. Yo le pongo, estos recursos pueden ser aprovechados directamente o ser transformados. Como por ejemplo acá que tengo un árbol de manzana, se puede comer tal cual, ¿cierto? Una fruta, y a la vez eso se puede transformar en pulpa o jugo de fruta. También se pueden hacer mermeladas y se pueden hacer aceite de manzana. Contesta las siguientes preguntas. ¿Han reflexionado sobre la necesidad de cuidar la naturaleza y los recursos de que ella utiliza? 2. ¿De qué manera cuidan los recursos naturales en tu escuela? ¿Cómo aportas tú ese cuidado? 3. ¿Quiénes trabajan en los recursos naturales y de qué manera? 4. ¿Crees que los recursos naturales se pueden agotar? ¿Por qué? Recurso número 2. Recursos naturales renovables y no renovables. El esquema muestra una clasificación de los recursos naturales según el tiempo que demora en volver a producirse. Recursos naturales son limitados, es decir, se pueden agotar. Dependiendo del tiempo que se demora en volver a reproducirse, se clasifican en renovables. Son aquellos que, con un uso responsable, se pueden volver a regenerar, producirse o aumentar. En este caso tenemos el ejemplo agrícola como las papas. Usted puede tomar los tomates, las frutas, las paltas, etc. Y en el caso de los no renovables, son aquellos que no se vuelven a producir o se demoran millones de años en hacerlo. Por ejemplo, los minerales, tenemos el carbón, el oro, ¿cierto? Petróleo y muchos más. Para ello les voy a presentar un pequeño video de los recursos naturales renovables. Ustedes se preguntarán, ¿qué son los recursos renovables? Pues estos
Pueden mantenerse o aumentar con el tiempo. Además, se reponen naturalmente y no se agotan con el uso. Para ello tenemos algunos ejemplos. Las plantas son muy importantes para el equilibrio del ambiente. Ellas se encargan de purificar el aire, proporcionan alimento, sirven de hábitat, protegen el suelo y le suministran nutrientes. Además, contribuyen con la generación de lluvia. Los animales, pues estos nos proporcionan alimento y materia prima para la industria. Otros nos ofrecen medios de transporte y de carga, y otros nos brindan compañía. También tenemos el agua. Es el líquido más importante para los elementos bióticos, pues estos cumplen sus funciones vitales como nutrición, respiración, excreción y circulación gracias a ella. También tenemos el suelo. Es uno de los recursos más importantes porque es en él donde cultivamos los alimentos y construimos nuestros hogares. También tenemos el sol. La vida en nuestro planeta depende del sol. Si este no existiera, la Tierra sería un cuerpo demasiado frío y oscuro, como para que las plantas, los seres humanos y otros animales puedan desarrollarse. Además, el sol es una fuente de energía natural e inagotable, es decir, siempre está presente ya que la naturaleza lo renueva constantemente. Otro ejemplo tenemos el viento. El viento es una fuente de energía natural e inagotable y es aprovechada por el ser humano en muchas actividades. Y también tenemos las olas. Luego de haber conocido cuáles son los recursos naturales renovables, vamos a hablar sobre los recursos naturales no renovables. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué son los recursos no renovables? Pues estos no pueden aumentar con el paso del tiempo. Además, no tienen la capacidad de regenerarse, se encuentran en cantidades limitadas en la naturaleza y se agotan con el uso. Para ello también vamos a conocer algunos ejemplos. Petróleo. A partir de este recurso se producen muchísimas cosas, como por ejemplo la gasolina, el diésel, lubricantes, detergentes, asfalto, esmalte, también obtenemos las pinturas, las ceras, los fertilizantes, entre otros. Tenemos también los minerales. Entre los principales minerales que son utilizados por el ser humano están la arcilla, el yeso, también está el cobre, también tenemos la plata, el aluminio, el oro, el hierro, etc. Luego de ello tenemos los metales y también tenemos el carbón. El carbón se lo extrae especialmente para la generación de energía eléctrica. Su principal característica es su gran poder energético. Cuando está encendido produce un intenso calor. Y también tenemos el gas natural. Es empleado como combustible especialmente en cocinas y para la calefacción de ambientes en zonas frías. Como pudieron ver, era muy interesante y muy claro el video de los recursos naturales, renovables y no renovables, ¿cierto? ¿Que les quedó claro? Ahora vamos al número 2. ¿Qué uso le damos a los recursos naturales? Día a día utilizamos distintos recursos naturales. Algunos se pueden consumir o usar inmediatamente como una fruta. Hay otros recursos naturales que se emplean para crear nuevos productos, como la madera, para construir una silla. ¿Cómo usas los recursos naturales en tu vida cotidiana? Recurso número 1. ¿Qué recurso natural podemos usar directamente? A continuación te mostraré ejemplos de recursos que son usados o consumidos de manera directa. Esto quiere decir que no han sido transformados por las personas.
¿Para qué podemos utilizar estos recursos? Como le mostraba anteriormente, ahí tenemos una manzana, puede ser un durazno, que le damos diferente, lo podemos transformar en jugo, en néctares, en mermeladas, en vinagre de manzana, ¿cierto? La corriente del mar también lo podemos transformar en electricidad. Vamos a ver otros ejemplos. Recurso 2. Los recursos naturales en nuestra vida cotidiana. Recuerda que los recursos naturales son elementos de la naturaleza que permiten satisfacer nuestras necesidades. Al transformar estos recursos a través de diversos procesos, se crean productos que utilizamos todos los días, como por ejemplo el hierro. El hierro se extrae de la tierra. Al fundirlo, se puede fabricar vigas y otros materiales de construcción. Con las vigas de hierro se construyen edificios, ¿cierto? Se construyen casas y un sinfín de otras cosas más. El trigo, que es de la naturaleza el trigo se cultiva en extensos campos, es la materia prima para poder hacer pan. ¿Qué proceso falta para que el trigo se pueda convertir en pan? 3. Tenemos la madera. Con la madera, ¿cierto?, de los árboles se puede realizar diversos productos. ¿Sabes qué procesos se utilizan para que la madera se convierta en papel? Acá, como pueden apreciar, en los campos está la espiga, que esta pasa a ser recolectada por camiones, que a la vez la van a dejar en las industrias. Y de la industria se procesa y queda la harina. De la harina se devuelve a los camiones y termina en las panaderías, donde el panadero prepara el pan y le queda diferentes tipos de pan y muy sabroso. En la otra parte tenemos la etapa del proceso productivo. En el primero es la adquisición de materia prima, ¿cierto? Luego viene la producción, donde están las telas ya preparadas, a construir diseños de vestuario. Y el tercero es la adaptación del producto, en la que se entrega al mercado. Y la tercera, les muestro el ejemplo de los árboles que son tallados, son llevados en un camión a un procesador o industria, en la cual salen la madera para hacer muebles, para construir papel y muchos otros elementos más. Bueno, chicas y chicos, vamos a terminar con la clase del día de hoy, pero les preguntaré, ¿qué aprendieron el día de hoy? ¿Cuánto interés tuvieron en la clase? ¿Por qué? ¿Cuál fue el recurso que más le ayudó a aprender sobre el tema? ¿Qué fue lo que más le costó aprender en esta lección? Recuerden que todos estos recursos naturales son muy importantes para nosotros y que los vivimos en el día a día, ya que lo usamos en el vestuario y calzado, en la alimentación, en la salud, la vivienda, el confort, la herramienta, movilización, energía. Ya, espero que les haya gustado la clase. Nos vemos pronto. Cuídense mucho. Adiós.